Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, una que se cuenta no con palabras, sino con números. Vamos a ver los datos que nos muestran, de una forma muy cruda, cómo colapsaron al mismo tiempo el consumo de energía y la industria automotriz en Venezuela. Y bueno, todo arranca con una pregunta que parece casi un chiste, ¿no? Es una paradoja tremenda que va a ser el hilo conductor de todo nuestro análisis. Piénsenlo, ¿cómo es posible que un gigante petrolero, uno de los más grandes del mundo, se quede sin gasolina para su propia gente? Y aquí desde el principio quiero dejar algo bien claro. La historia que vamos a ver en los números no es sobre, no sé, eficiencia energética o un cambio planeado hacia algo mejor. Para nada. Lo que vamos a ver es, lisa y llanamente, la historia de una destrucción industrial, una falla catastrófica de todo un sistema. Ok, pero antes de meternos de lleno en las cifras, un punto súper importante. ¿De dónde sale toda esta información? Miren, para reconstruir esta historia, el análisis se apoya en tres tipos de datos. Primero, los datos duros, los oficiales, de antes de 2015. Después, cuando la cosa se pone opaca, se usan estimaciones consistentes. Y finalmente, donde ya no hay nada, se recurre a análisis de expertos. O sea, esto tiene una metodología muy seria detrás para poder contar esta historia. Muy bien, empecemos por el principio. Bueno, por el punto más alto, en realidad. Viajemos un poco en el tiempo para ver cómo era esa Venezuela en su apogeo, una nación que, literalmente, se movía gracias a un río de combustible casi regalado. A ver, fíjense en estas cifras, que son datos oficiales, de PDVSA y la OPEP. Estamos hablando de un consumo que llegó a superar el 1.000.000 de barriles de combustible al día. Para que se hagan una idea, eso es más de lo que consumen algunos países europeos enteros. Era una economía que crecía y que literalmente se bebía el petróleo. ¿Y por qué se consumía tanto? Bueno, la respuesta está justo aquí, en este gráfico. Miren el crecimiento del parque automotor. Se duplicó con creces en menos de 20 años. Pasamos de 2 millones de carros a más de 5 millones circulando por las calles. Y claro, cada uno de esos carros era una boca sedienta de gasolina y diésel. Y este es el clímax de la historia. 490,000 unidades, casi 500,000 de carros nuevos vendidos en un solo año. Piénsenlo, eso significa una industria que funcionaba a toda máquina, concesionarios por todos lados y, sobre todo, una clase media fuerte con poder de compra. Por favor, que no se les olvide este número, 490,000. Ok, ya vimos la cima. Ahora agárrense, porque vamos a ver el precipicio, el momento en que todo cambia y pasamos del auge a la caída libre, un giro de 180 grados que lo cambió absolutamente todo. Ahora comparemos con lo que acabamos de ver. Aquí ya usamos estimaciones, porque los datos oficiales desaparecieron, pero son consistentes. Miren esa caída. De ese 1.000.000 de barriles diarios que hablamos, el consumo se desploma, hasta llegar a apenas 300,000 en el punto más bajo. Es una caída de más del 70%. Brutal. Y aquí está la clave de todo, la conclusión central del análisis. Ojo, esta caída en el consumo no es porque la gente se volvió más ecológica o porque hubo un plan genial de eficiencia. No, la razón es mucho más simple y terrible. Escasez, colapso y destrucción industrial. El sistema simplemente dejó de funcionar. ¿Se acuerdan de ese número mágico, los 490,000 carros vendidos en 2007? Bueno, miren esta línea de tiempo. Para mí, es una de las imágenes más potentes de todo este análisis. De casi 500,000 pasamos a 130,000, luego a 24,000 y, finalmente, a prácticamente cero. Cero. Eso no es una crisis, no es una recesión. Es la aniquilación total de un mercado. Y claro, si no entran carros nuevos al sistema, ¿qué pasa con los que ya están? Pues esto, envejecen. Y envejecen muy rápido. La edad promedio de un carro en Venezuela pasó de ser unos 12 años, que es más o menos normal en Latinoamérica, a superar los 20 años. Y eso, bueno, eso tiene consecuencias gigantescas en seguridad, en contaminación, en todo. Ok, hasta ahora hemos visto números, gráficos, porcentajes. Pero, ¿cómo se ve todo esto en la calle? ¿Cómo afecta a la gente de a pie en su día a día? Vamos a aterrizarlo.
Esta es la cruda realidad para la mayoría. Las grandes marcas como General Motors, Ford, Toyota se fueron o paralizaron todo. El mercado formal de carros nuevos desapareció. Así que a la gente no le queda otra que tratar de mantener andando carros viejísimos, usando repuestos improvisados, con pura creatividad. Moverse de un lado a otro se convirtió en una odisea diaria. Pero entonces, cuando parecía que ya no había más que contar, pasa algo curioso. A partir de 2020, más o menos, en medio de este panorama desolador, empiezan a aparecer carros nuevos, de paquete. Pero, y este es un pero gigante, no son para cualquiera. No, no es que la industria haya revivido. Para nada. Estos son carros importados de forma privada que se venden en dólares. Y fíjense en el precio. Una camioneta nueva te puede costar $60,000 o más. Se crea una barrera de entrada que es sencillamente insuperable para la gran mayoría. Y para entender la dimensión de esta barrera, solo hay que ver este otro número. Un carro de más de $60,000 en un país donde el ingreso promedio mensual es de menos de $150. La comparación es brutal. Nos habla de dos Venezuelas que viven en planetas distintos. Este fenómeno tiene un nombre que el análisis define muy bien: la elitización del transporte. ¿Qué significa? Pues que tener un carro nuevo y funcional dejó de ser algo relativamente normal para convertirse en un lujo extremo, un símbolo de estatus al alcance de una élite muy, muy pequeña. Bueno, ya casi llegamos al final de este recorrido. Es el momento de poner todo junto, de hacer un balance y dejar bien claro qué fue lo que pasó y, sobre todo, qué fue lo que no pasó. Y este cuadro lo resume perfectamente. ¿Qué pasó en realidad? Se destruyó la industria automotriz. El parque vehicular envejeció a niveles peligrosos. Y el consumo de gasolina cayó por la pobreza, no por otra cosa. ¿Qué no pasó? No hubo ninguna modernización, no hubo ninguna política energética inteligente, el sistema no mejoró, no evolucionó, simplemente implosionó. Y esta frase final del análisis lo resume todo de una manera contundente. Venezuela no solo se estancó, retrocedió. Pasó de tener un sistema integrado, con sus fallas pero integrado, a tener uno colapsado, profundamente desigual y en esencia regresivo. Y con esto cerramos, pero con una pregunta flotando en el aire. Porque al final, esta historia no es solo sobre carros o gasolina, ¿verdad? Es sobre cómo se desmorona la infraestructura básica que sostiene a una sociedad moderna. Y la pregunta que queda es, ¿qué hace falta para que un país que ha ido en reversa pueda volver a arrancar y moverse hacia adelante?